Y aquí seguimos en el estudio número 2 de esta casa de Radio Realejos, dentro de este programa de Magazine Norte, como cada día, buscando esas mejores entrevistas para que usted, amigo, allá donde se encuentre, lo pueda ir llevando mejor, porque por aquí tenemos muchas cosas que nosotros intentamos con todos mis compañeros desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde-noche, para que esté siempre bien informado y entretenido con nuestra programación que hacemos desde esta casa, que sigue siendo su casa, la de Radio Realejos FM 107.9, aquellos que nos siguen en internet en radiorealejos.com y los que nos siguen a través de YouTube y también en el Facebook. Tenemos una cámara que nos, como digo yo, nos pone enfocándonos aquí a nosotros desde nuestros estudios un poquito para que se hagan una idea cómo estamos aquí en esta casa en Radio Realejos. Y nos marchamos al Puerto de la Cruz. Aquí tenemos a nuestro próximo invitado. Él se llama Pedro González, es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Ahora mismo está con su grupo en la oposición y queremos hoy acercarnos hasta la ciudad portuense a ver qué nos cuentan desde esta formación que en el mandato anterior pues también formaba tareas de gobierno con Coalición Canaria, que ahora son los dos grupos que están en la oposición en el Ayuntamiento portuense, donde gobierna ese pacto formado por el Grupo Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense. Don Pedro González, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estamos? Igualmente, bueno, nosotros afortunadamente estamos bien, pero sí me gustaría que mis primeras palabras, porque es la primera vez que intervengo desde que se ha decretado el estado de alarma en esta emisora, pues de mi más sentido pésame a los más de 18.000 muertos que por causa del coronavirus tenemos en España. Nos unimos también desde aquí, desde esta casa, siempre los recordamos, los tenemos presentes, nuestro más sentido pésame a tantas y tantas familias que han perdido a sus seres queridos en estos últimos días, en el que llevamos ya de este virus, que ojalá nos deje lo antes posible. Incluso en el Puerto de la Cruz y muy cercano, y en nuestra isla de Tenerife, pues han fallecido varias personas. Efectivamente, en el Puerto de la Cruz hay confirmados 3 casos, ¿no? Al menos los que están confirmados. Es verdad también que ha habido otros fallecimientos que se desconoce si es como consecuencia o no del coronavirus, pero la desgracia es que los familiares no han podido ni estar con ellos en su último momento ni despedirse adecuadamente, ¿no? Porque estas son las cosas que tiene esta pandemia. El confinamiento al que nos tenemos que ver sometidos por razones imperiosas y que al final pues nos hacen ver también lo que es verdaderamente importante en esta vida. Pues nuestro recuerdo para todas las personas. Ojalá que cuando pase todo esto pues se pueda realizar pues un recuerdo para todas las personas que nos han dejado. Lo importante ahora es que esto pare, que esto se frene. No solo estamos por aquí, por Europa, ya ha llegado a otras partes del mundo, va volando esto y son muchas las personas que se han quedado en el camino y ojalá que se dé la solución lo antes posible con alguna vacuna que evite estas desgracias que estamos sufriendo. Es la primera vez que pasa esto en el mundo, ¿no? Que se paraliza prácticamente todo. Yo no sé es si... la primera vez que sucede en el mundo contemporáneo, ¿no? Sí, bueno, sí. Recordar que bueno, en el año 80 me parece que fue cuando desapareció la viruela totalmente, se erradicó del planeta, pero que se había llevado ya por delante a 300 millones de personas a lo largo de la historia, y después de la mal llamada gripe española, ¿no? Porque no era española ni era una gripe, ¿no? Bueno, entonces que también pues causó estragos. Y si no me falla la memoria de los datos que yo he podido observar, creo que se diezmó el 60% de la población de Europa, ¿no? Entonces, pero bueno, sí es verdad que nosotros no habíamos vivido una situación de esta naturaleza, si bien es verdad que en otros lugares del mundo pues ya habían sufrido pandemias como el ébola, el SARS, pero que no había tenido las características de una pandemia mundial como la que estamos viviendo.
Por eso decía que no sé yo si Pedro ha podido salir a la calle o se ha quedado durante todos estos días en casita. Podemos salir a lo más No, yo llevo necesario, ¿no? más de un mes sin pisar la calle, porque yo sí estoy confinado desde el viernes 13. Bueno, 3 veces, 4 veces que sale uno a tirar la basura y poco más, ¿no? Pero me refiero Digo yo que al de, supermercado, a alguno de estos sitios, nada tampoco, ¿no? no. Además ya ahora pues hay pedidos a domicilio que afortunadamente, pues bueno, hay personas que arriesgan su salud para poder prestar servicios esenciales a los demás, y los que no tenemos que estar en la calle por obligación, lo que tenemos que hacer es estar en casa, ¿no? Que es lo que nos han pedido, y yo creo que debemos dar ejemplo y cumplir fielmente con las recomendaciones, ¿no? Es la única forma de poder paralizar esta pandemia, y desgraciadamente pues no se tomaron las medidas cuando se tenían que tomar, ni se tomaron las medidas cuando la Organización Mundial de la Salud avisó, porque había que imponer unas cuestiones ideológicas por encima de la salud de las personas, y desgraciadamente lo estamos pagando, ¿no? Tarde y mal, ¿no? Fíjense ustedes que ahora mismo hay programas de televisión que habían anunciado cuál era la dureza con la que se iba a enfrentar España al coronavirus, cuál era la crudeza que iba a tener esta crisis sanitaria, y al final lo que ha hecho es eliminar a estos programas de televisión, que yo recuerdo antes del estado de alarma, y había sido grabado un 20 de febrero, poder ponerme a verlo con especialistas y científicos que traían, pues para quedarme más tranquilo, y la verdad es que fue en ese momento cuando me empecé a preocupar y me di cuenta que el gobierno de la nación estaba engañando a los ciudadanos, ¿no? También hay muchas personas que se saltan todo esto, y lo hemos visto en estas últimas fechas, y algunos los han pillado y han ido directamente hacia la cárcel, porque claro, ponen en peligro la vida de los demás. Sabemos que ha habido muchos incluso que han sido detectados hasta en las playas, en algunos locales privados. ¿Sí? También es verdad que son los menos, ¿no? Son los menos, Sí. pero siempre ha habido desaprensivos y siempre ha habido irresponsables, ¿no? Eso lo hemos tenido en situaciones normales, pues cómo no lo íbamos a tener en situaciones excepcionales, ¿no? Porque siempre hay personas bueno, que se creen que están por encima del bien y del mal, ¿no? También es verdad que dirigentes políticos nacionales advertían una y otra vez que esto no era más que una gripe menos agresiva que la de todos los años, ¿no? Y entonces, claro, cuando durante 2 meses se ha estado enviando mensajes a la población de forma reiterada que esto no era nada, que esto era una alarma de la derecha prácticamente, llegaron a manifestar desde dirigentes, el máximo responsable de los contagios en España pues decía que no iba a afectar más allá de una cuestión meramente local y algunos casos puntuales. Claro, después hay que cambiarle el chip a las personas, es decir, oiga, usted me ha estado diciendo que esto no es nada y ahora me dice que no salga, ¿en qué quedamos? Y claro, y la primera vez que se toma una declaración en diferido, ¿no? Porque claro, se anuncia un viernes para después decir que se va a aplicar el lunes 16 de marzo, después resulta que no, que se aplicaba desde el 14 de marzo, y se decía incluso que nos quedábamos en casa, pero que podíamos ir a comprar el pan, el tabaco y a la peluquería, ¿no? Oiga, pero si usted no se lo toma en serio y no hace el confinamiento total al que nos hemos visto recluidos los últimos 15 días desde un primer momento, pues evidentemente hay personas que dicen, no, pues esto es una bobería, y no es una bobería, no está afectando única y exclusivamente a mayores, no está afectando única y exclusivamente a personas con afecciones, se desconoce cuáles son las consecuencias o los efectos secundarios que pudiera tener, se desconoce incluso el origen, si es natural, si es de laboratorio, que podría ayudar mucho al avance científico a la hora de las vacunas, y además no se tiene en cuenta que si esto es una cuestión meramente natural, con los ensayos clínicos y demás, pues no vamos a tener vacunas hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Pues ojalá que todo esto pase y que las personas se lo tomen al pie de la letra, no salir solo en casos necesarios, como se ha dicho, y además si se puede evitar, como mucha gente, como nos está comentando Pedro, pues hay gente que viene a casa y te trae lo que tú pides de supermercado y demás, y si hay que ir por alguna cuestión,
pues ir y volver y estar lo menos posible en la casa. Hablamos y además con las medidas sí, de precaución, de seguridad y de precaución que creo que son de público conocimiento, ¿no? Y algunas de sentido común, ¿no? Es decir, no solo ya el dejar el calzado con el que se sale a la calle por fuera, las medidas de limpieza que son conocidas, pero claro, es que el gobierno no se pone ni siquiera de acuerdo en recomendar a la población que el uso generalizado de mascarillas. Y claro, cuando uno ve a quienes ya tienen experiencia en estas situaciones porque han sufrido el SARS, que son, por ejemplo, en Corea del Sur, y oye a sus científicos más relevantes decir que es un disparate salir sin mascarilla a la calle, pues bueno, claro, tenemos lo que tenemos, ¿no? Por eso digo yo que hay que informarse, hay que conocer cuáles son las medidas de precaución y hay que hacer un acto de disciplina, ¿no? De disciplina personal, ¿no? Todos queremos salir, todos queremos hacer, además el tiempo acompaña porque incluso pocos recordarán que en Semana Santa haya hecho tan buen tiempo como en esta Semana Santa, pero no se nos está pidiendo más que un pequeñito esfuerzo, ¿no? Para salvar vidas. ¿Cómo anda la ciudad portuense? Hablamos ya como grupo político. Hasta esta fecha me imagino que ya se conocerán los amigos oyentes. Se han ido aplazando, se han ido suspendiendo muchísimos actos que estaban ya, digamos, fijados y otros que están ahí a la vuelta de la esquina, pues ya a medida de que van avanzando los días, van entrando también en esos días de quedarnos en casa y por lo tanto ya hasta las fiestas de mayo han ido ya quedándose suspendidas y aplazados algunos actos culturales y demás de días anteriores. ¿Cómo anda la ciudad turística? Bueno, pues después de la crisis sanitaria vendrá la crisis económica, ¿no? Es evidente que esto afectará y está afectando ya a muchísimas personas, a muchísimas empresas y por tanto a los empleos de no solo los ciudadanos del Puerto de la Cruz, sino todos los del norte que pudieran trabajar en la ciudad turística y por eso nosotros hemos planteado una serie de medidas de efecto inmediato algunas para frenar el avance tanto de la crisis sanitaria como de la crisis económica y después una batería de propuestas para fomentar la reactivación económica del municipio porque entendemos que será el momento en el que deba tener que implicarse de forma activa la administración. Esto no significa que la administración sea la que tenga que propiciar nuevos empleos, todo lo contrario, tendrá que ser la administración la que fomente, ayude y no tenga un afán recaudatorio, ¿no? Ahí ahora mismo se va a aprobar en un pleno extraordinario y urgente la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 y en ese ejercicio sobran, para que se me entienda, una cifra cercana a los 20 millones de euros. Por tanto, ahora es el momento que ese dinero que se ha conseguido recaudar desde el año pasado, a pesar que el gobierno municipal decía que en mayo, junio, que se había encontrado un ayuntamiento que no tenía dinero, y después resulta no solo tenía el presupuesto, sino que es que encima sobraban otros 20 millones de euros, pues con ese remanente positivo líquido de tesorería creo que hay que invertir para incentivar el comercio local y para sacar medidas adelante que nosotros hemos aportado de forma que minimice los efectos económicos que va a tener esta crisis. Podemos abundar desde el Partido Popular un poco los entresijos de lo que ustedes quieren plantear ahora mismo, un poco para que los amigos oyentes que estén en la sintonía del programa conozcan un poquito más de esta propuesta de ustedes. Bueno, nosotros planteamos una serie de medidas fiscales, como por ejemplo es la reducción del 25% de la cuota del impuesto de bienes inmuebles, de lo que es conocido como el IBI, en todos aquellos comercios y establecimientos de hostelería que esté aparejada al mantenimiento del empleo. Asimismo, que se establezca una partida no inferior a 500.000 euros, medio millón de euros, para destinar las subvenciones de incentivo de la economía local. Y aunque a alguno le pueda parecer que 500.000 euros es mucho, no debemos olvidar que, por ejemplo, es el mismo importe que tiene la Concejalía de Fiestas del Puerto de la Cruz para desarrollar los festejos
a lo largo del año, ¿no? Es evidente que muchos de ellos ya no se van a poder celebrar. Por tanto, hay dinero, aparte de los 20 millones, hay dinero del propio presupuesto anual de donde se puede, por decirlo de alguna forma, rascar para poder invertirlo donde realmente va a hacer falta, ¿no? Lo mismo sucede con la partida económica del Plan Municipal de Cultura, que asciende a 560.000 euros, ¿no? Aparte de eso, pues tenemos una serie de medidas a fin de que se pueda, por ejemplo, realizar un plan de además, lo voy a decir, un plan de desinfectación que tiene que hacerse de forma de forma urgente, ¿no? Porque no podemos esperar a la celebración de un pleno ordinario que llevamos pidiéndolo desde hace muchísimo tiempo y que además se convoca un pleno extraordinario y no se incluye esto en el orden del día, ¿no? Pero es evidente y sin ánimo de querer alarmar, pero y sin poner a ningún lugar del Puerto de la Cruz en el disparadero, pero no podemos ocultar que cada día son más los vecinos que nos dicen que por su zona no han pasado ni siquiera a limpiar, ¿no? Yo creo que hay que establecerlo de una forma absolutamente planificada, controlar que se estén prestando los servicios, a fin que no quede ni un solo rincón del Puerto de la Cruz en el que de forma habitual, no puntual, sino de forma habitual, se proceda a la desinfección. A partir de ahí, también hemos solicitado que se establezcan determinadas medidas para impedir que pueda haber una propagación del virus en los centros de mayores. Recordemos que en el Puerto de la Cruz tenemos un centro de mayores muy importante, pero al margen de eso, también tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que con algunas que otras patologías crónicas necesitan de cuidados que ahora mismo no pueden acudir a sus... Proponemos que se realice un servicio de enfermería a domicilio, ¿no? Porque además hay dinero para ello, ¿no? Un servicio de atención domiciliaria de enfermería y bueno, pues muchísimo. Es un plan aparte de otras medidas que teníamos de forma paralela, pero este paquete pues incluye un total de 35, ¿no? De 35 medidas para que se pueda fomentar, por un lado, evitar la propagación del virus y por otro, y esto que la reactivación de la economía, por ejemplo, la activación de la bolsa de empleo municipal, que no significa que el ayuntamiento se dedique a dar trabajo, sino que haga de enlace para que fomente que las empresas que necesiten personal puedan tener personal conforme a los perfiles que necesitan y además que toda la formación que se pueda ofrecer municipal para todos aquellos empleados esté orientado a las necesidades que se van a tener desde las distintas empresas, ¿no? Porque no solo se trata de ofrecer empleo, sino muchas veces las empresas se encuentran en la necesidad de encontrar empleo cualificado, ¿no? Y hay que aprovechar este momento para que el personal, todos aquellos que desgraciadamente se hayan podido quedar en paro, pues tengan la oportunidad de incorporarse de nuevo al mercado. Ahí, pues incluso hasta una línea de subvenciones para facilitar la libre movilidad de todas las personas, un servicio de mediación entre propietarios de locales comerciales y los inquilinos, que puede llevar aparejada el utilizar el IBI para condonar algunas deudas, y después todas las medidas fiscales de exoneración del pago de tasas y bonificaciones de distintas tasas municipales a efectos de aliviar los bolsillos de los ciudadanos, porque como decía antes, ahora la administración no debe estar inspirada por un principio de afán recaudatorio, ¿no? Sino todo lo contrario. En el Puerto de la Cruz es la primera ciudad turística, vive mucha gente, se ha dicho muchos años atrás que ha sido el auténtico motor de la isla y especialmente del norte de Tenerife. Sabemos que ahora mismo es un auténtico caos porque los empresarios se lo van a tener que pensar cuando se pueda salir a la calle, empiece uno a remontar, pero esto tardará en el tiempo y seguramente a más de uno no va a poder seguir con las puertas abiertas o tendrá que hacerlo de alguna manera para no verse tan ahogado económicamente. Sabemos que los hoteles para remontar va a costar bastante y va a ser meses complicados, muy duros,
y sobre todo la gente tiene que comer, la gente tiene que afrontar sus vidas personales y esto va a ser muy complicado. Es un panorama, sobre todo que en otros pueblos a lo mejor pues se pueden dedicar a la agricultura. Aquí no ocurre lo mismo en el Puerto de la Cruz. Pues es que además, Y la muchas pesca, que veces, yo sepa, ya tampoco se lleva claro, como en años anteriores, ¿no? Porque antes vivía no se mucha puede, gente de la pesca. y no se puede frenar, ¿no? Entonces, eh, eh, a veces tenemos la idea equivocada y vemos al autónomo, al empresario como el gran empresario multimillonario y demás, y tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de ellos, y en el Puerto de la Cruz tenemos 2.600 comercios conforme al Instituto Nacional de Estadística, y dentro de esos 2.600, 2.100 son autónomos. Parte de ellos tienen una pequeña tienda de servicios que son a veces pues autónomo y se acabó, o a veces es autónomo y algún que otro trabajador. Entonces, a una persona de esta naturaleza, que por ejemplo es un autónomo con un solo empleado, que he visto que ha tenido que cerrar su comercio, que tiene 0 euros de ingreso, y que el último mes ha tenido que pagar la seguridad social suya y la de sus empleados, y así como el sueldo de sus empleados, y que esto continúe y continúe y continúe. Y en lugar, claro, evidentemente no estamos pidiendo que se le levante el confinamiento mientras no sea necesario, todo lo contrario, pero lo que no podemos hacer es que siga teniendo que pagar las cuotas de autónomo a la administración, pues los meses de marzo, abril, mayo, y además ahora, por ejemplo, tiene que pagar el trimestre. ¿Y qué es lo que ha ofrecido la administración? La administración lo único que se ha limitado a ofrecer es, oiga, si usted no puede pagarlo, yo le doy un aplazamiento y me paga un 3,75% de interés. Pero ¿qué ayuda es esta? Es decir, si yo voy a llegar a septiembre sin posibilidad de abonar los meses de marzo, abril, mayo y probablemente junio, cuando llegue a septiembre, que voy a tener que pagar lo que esté aplazado, voy a estar cerrado, que ya la bola ha sido tan grande que es insuperable económicamente hablando. O sea, a partir de ahí creo que no se ha tenido la sensibilidad suficiente, y por eso digo que muchas veces se está tomando unas decisiones en las es decir, tener a un sector de la población con prestaciones por parte de la administración y que depende exclusivamente de la administración. Y se está atacando al libre mercado de una forma absolutamente civilina, ¿no? A mí me parece a veces muy lamentable que se utilice esta tragedia para imponer un cambio de régimen, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente lo que tenemos que hacer es llegar sanos para poder enfrentarnos a esta situación que desde el gobierno de la nación se está tratando de imponer, ¿no? Pedro, al margen de todo esto, ¿cómo ves la ciudad? Antes de estar todos en casa, prácticamente no creo que llegó hasta el primer trimestre, pero si lo echamos la vista atrás, ahorita hace un año, ¿no? De las elecciones y del cambio de gobierno, donde estaban ustedes antes, y ahora son otros los que se encuentran al frente del municipio. ¿Qué balance haría el Partido Popular si echamos la vista atrás de la Si no ciudad? hubiera sucedido esto, Si no ¿no? hubiera sucedido esto, Sí, porque nosotros lo que hemos hecho ahora en esta situación es arrimar el hombro, es decir, no podemos hacer un trágala, es decir, aceptar todo lo que se proponga, pero sí hemos aportado nuestra experiencia, nuestra forma de ver las cosas, muchas veces sentido común, ¿no? Y ofrecemos todo tipo de ayuda en esta crisis sanitaria, ¿no? Pero hasta que la misma había llegado, pues el gobierno de la ciudad se había limitado única y exclusivamente al pan y circo, ¿no? Y creo que yo estaba llevando unas riendas muy peligrosas, ¿no? Era una política únicamente de contentar a los suyos, de una política de comunicación mediática de sobreexposición de los dirigentes políticos municipales, no solo en los medios de comunicación, sino en las redes sociales, y de una situación de absoluta falta de transparencia, ¿no? Lo que ellos llamaban transparencia era más bien algo traslúcido, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, pues la situación
se ha tornado y ya pues no pueden dedicarse al pan y circo como venían haciendo, y ahora es cuando realmente pues van a tener que trabajar duro para poder sacar a la ciudad adelante, ¿no? Porque ya no dependerá única y exclusivamente de hacer fiestas y estar convirtiendo lo ordinario en absolutamente extraordinario, manteniendo reuniones que son del día a día, que son absolutamente normales en una administración pública, como si fueran algo extraordinario. Cuando se realizaba una visita a cualquier administración, parecía que era una visita de un jefe de Estado, del bombo y platillo que se le daba, pero bueno, ya estas cosas pues se les ha acabado, ¿no? Se les ha acabado, y ahora lo que hay que hacer es trabajar de verdad por la ciudad, ¿no? Pues vamos llegando al final de este tiempo de radio con Pedro González, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento del municipio de Puerto de la Cruz. Con paz de espera, ojalá que esta pandemia por el coronavirus nos deje lo antes posible y que la ciudad, nuestros pueblos, las islas, España, vuelva a ser la que era hasta antes de pasar todo esto. Pero sabemos que va a ser lo que va a venir por delante, meses muy complicados, muy difíciles, pero ojalá que entre todos vayamos encontrando las soluciones, ¿no? Porque aquí ahora, lo digo yo desde personalmente, ¿no? Quitando grupos políticos, lo importante es estar todos unidos y tirar todos y remar en una misma dirección para que esto salga lo antes posible. Somos islas que vivimos del turismo y ojalá que ese turismo vuelva sano y salvo y que vamos a hacer o habrán que tomarse nuevas medidas, pero bueno, que pudiéramos hacer vida normal, que es lo más importante, y que la economía vuelva a resurgir, ¿no? Pedro. O que han querido tratar de urgencia sin tener la consideración de ser urgente, pues nosotros no les hemos puesto reparo, les hemos ofertado ayuda, les hemos ofertado experiencia, incluso, como decía, generosidad a la hora de adoptar determinados acuerdos, pero cuando se están equivocando en alguna cosa hay que decírselo, ¿no? Que eso también está dentro de la lealtad, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, aparte de las medidas a las que antes hacíamos referencia, hemos solicitado desde el 31 de marzo, cuando ya había más de 8.000 fallecidos por el COVID-19, pues que ondearan las banderas a media asta, y la respuesta que se nos dio es que eso no salvaba vidas, ¿no? O sea, nosotros hemos insistido que, mire, tampoco salva ninguna vida cuando se hace un minuto de silencio o cuando se lee un manifiesto a las puertas del ayuntamiento, y se hace porque por respeto, por solidaridad con las víctimas y sobre todo para mostrar la sensibilidad. Hemos reiterado esa solicitud el 7 de abril, cuando ya estábamos en una cifra superior a los 13.000, ya nos encontramos en una cifra superior a los 18.000 muertos, con 13 fallecidos, y con 3 fallecidos por COVID confirmados en el Puerto de la Cruz, aparte de aquellos que lo hayan podido hacer por otras circunstancias, y es como sucede en los municipios de Los Realejos y de La Orotava, que han procedido a poner un ramo de flores a las puertas del cementerio como consecuencia, como muestra de solidaridad por parte del consistorio con sus vecinos, ¿no? Nosotros pedíamos, por ejemplo, ese tipo de cosas, y a veces pues la respuesta que se nos da nos hace muy difícil tener que remar para en el mismo sentido, ¿no? Y queremos, y por eso, con serenidad, con sosiego, pero sí de forma clara, yo creo que independientemente de que la medida pueda o no, que no salve vidas, como se nos decía, yo creo que es una muestra de condolencia por parte del municipio que debe expresarse. A nosotros nos parece que del mismo modo que estamos todas las fuerzas unidas ante un asesinato y nos reunimos en las puertas del ayuntamiento y leemos un manifiesto y guardamos un minuto de silencio, que ante una tragedia de esta naturaleza ondeen las banderas a media asta en el municipio es lo menos que se puede hacer.
Pues nosotros desde aquí le damos las gracias a Pedro González, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, por esta deferencia que ha tenido en el programa del día de hoy en atender a nuestros micrófonos y el compartir todo lo que él ha querido en nombre de su formación a todos los amigos oyentes que han estado muy atentos en este tiempo de radio del programa del día de hoy. Seguiremos hablando de Puerto de la Cruz, seguiremos hablando de más municipios, seguiremos hablando de otras cuestiones, pero ya el tiempo por el día de hoy se nos ha agotado esta media horita que teníamos disponible para Pedro González. Será hasta otro próximo día. Muchísimas gracias y cuando volvamos a salir aquí en antena, ojalá que todo esto haya pasado. Sí, yo encantado de pasar un rato con ustedes y cuando quieran estoy a su disposición. Y un favor, que se cuide todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.